Listo. Muy buenos días, un cordial saludo nuevamente hoy a los seguidores de nuestra página Mundo Capaz, también la página informativa Tu Voz Pereira. Estamos en la Plaza de Bolívar, un día muy bonito con la ingeniera Marta Alzate, que también es una de las precandidatas a la alcaldía de Pereira. Precandidata, bienvenida a este espacio de Mundo Capaz y Tu Voz Pereira. Muchas gracias por la invitación, qué bueno que estemos aquí en este lugar, el más central de nuestra ciudad de Pereira, acompañada de las personas que nos siguen este día. Contémosle un poco a nuestros seguidores para que tengan pues como un contexto más general. ¿Quién es Marta Alzate? Bueno, yo soy ingeniera civil, soy mamá de 2 hijos, que en este momento son 2 adolescentes. He sido funcionaria pública en diferentes despachos de la alcaldía de Pereira, también de la gobernación de Risaralda. He trabajado en la gestión, estructuración de proyectos de ciudad y de región. He sido columnista de los diarios La Tarde y El Diario en Pereira, y ahora soy aspirante a la alcaldía de Pereira. Bueno, después de ese largo recorrido en la parte periodística, en la función pública, ¿qué la motiva a querer administrar la ciudad desde el primer cargo de nuestra ciudad, del municipio? Bueno, hay muchas necesidades sociales insatisfechas, hay muchos proyectos que requieren una buena estructuración, una buena ejecución. La ciudad en la que habitamos, que indiscutiblemente es una ciudad distinta a la ciudad de finales del siglo XX, estos 22 años ha avanzado, ejerce un liderazgo, tiene una economía vibrante, a nosotros nos gusta vivir acá, sin embargo necesita mucho cuidado, necesita que se la gestione de una manera adecuada, de una manera cuidadosa. Necesita que se pongan a tono muchas de las entidades que realizan cotidianamente actividades en la ciudad, las que recogen las basuras, los que hacen el control de vigilancia y seguridad, la iluminación. Se necesitan temas de vivienda, se necesitan temas de emprendimiento para que la gente pueda mejorar sus ingresos, y hay muchas necesidades sociales que no han sido resueltas y por lo tanto se requiere de un administrador que tenga experiencia y que sea capaz y que tenga la voluntad de prestar un servicio, esa vocación de servicio para dirigir los destinos de esta ciudad que es tan importante. Usted habla de la modernización, de los cambios que se van dando en el mundo, que no es ajeno a la ciudad. Usted tuvo una experiencia en lo que es la parte de planeación. ¿Cómo ve que está ahora diseñado el POT, Plan de Ordenamiento Territorial, para que la ciudad crezca de manera, como usted lo dice, ordenada? Bueno, nosotros traemos un plan de ordenamiento que viene de una concepción del desarrollo de finales del siglo pasado, porque viene de la Ley 388 del 97, que es la Ley de Ordenamiento Territorial, y ahí hemos venido desarrollando un plan de ordenamiento que ya tiene 22, 23 años, porque es el acuerdo 18 del 2000, fue el primer POT de Pereira. Hicimos después una revisión, el acuerdo 23, y después se hizo otra, que es el acuerdo que está vigente, y ese se está revisando, esta administración lo está revisando. Yo creo que valdría la pena reestructurar totalmente la forma como habitamos la ciudad, para ponerla a tono con la realidad del mundo y del desarrollo de las ciudades después de pasadas estas primeras 2 décadas del siglo XXI. Es decir, que no es lo mismo el horizonte de planificación que teníamos a finales del siglo pasado que el que tenemos hoy, después de 22 años de ya haber atravesado diferentes circunstancias de este nuevo siglo, y realmente yo creo que el modelo ha cambiado y el modelo tiene que cambiar. No me parece sensato seguir haciendo revisiones, por lo tanto pues esta alcaldía está haciendo una revisión, pero de llegar al gobierno tendríamos que mirar un modelo completamente nuevo de ordenamiento territorial para que la ciudad esté más adaptada y a tono con los retos, con los desafíos que nos trae estas primeras 2 décadas del siglo XX en cuanto a cambio medioambiental, en cuanto a ocupación del territorio, en cuanto a autonomías de la economía local, trayectos más cortos de suministro, etcétera. Ahí hay toda una reflexión que sinceramente es muy distinta al paradigma con el que se hicieron estos planes de ordenamiento a finales del siglo pasado o comienzos de este siglo. De acuerdo a lo que usted propone, entonces hablamos de un plan de ordenamiento integral, no solamente en el territorio, en lo físico, sino también en lo que tiene que ver con la parte social. Lo que pasa es que lo principal de la ciudad no es la instalación física, que es muy importante y da soporte a la habitación de un territorio. Lo principal de una ciudad es el vínculo, es decir, la relación que existe entre los ciudadanos. Y eso no se puede dejar de lado y no se puede dar preeminencia solamente a la parte urbanística. Cuando el enfoque se cambia, cuando se piensa en el vínculo social, cambia totalmente la mirada, y en ese orden de ideas pues tenemos que tener un modelo de ordenamiento
distinto, un modelo de ordenamiento desconcentrado, un modelo de ordenamiento en donde haya zonas de autonomía, digamos, en casi todas las actividades cotidianas, para reducir también este intercambio, estos viajes constantes que nos producen tantas dificultades de la movilidad. Por supuesto que eso es algo que no se va a cumplir en 4 años, pero sí se tienen que trazar las líneas para que esto se cumpla en los próximos 20 o 25 años, y esa va a ser una tarea del próximo alcalde, adaptar el ordenamiento, la ocupación del territorio a las nuevas realidades mundiales que también afectan a una ciudad como Pereira. Usted habló de un tema muy importante que ha sido álgido en la ciudad que va en crecimiento, y es la movilidad. Sí. ¿Qué propone usted para que la movilidad mejore en nuestra ciudad? Bueno, nosotros tendremos que hacer algunas vías, tendremos que mejorar las intersecciones. Aquí hemos satanizado un poco las intersecciones en superficie, lo que son las denominadas glorietas o round point, porque las hemos diseñado mal y entonces funcionan mal. Pero yo creo que esas son soluciones que pueden ser muy eficientes si se hacen bien, si se diseñan bien y se construyen bien. Habrá que evaluarlas, habrá algunas que no pueden seguir funcionando como están funcionando, que requerirán obras adicionales, porque también la movilidad no es solamente un tema de capacidad de la malla, sino de fluidez sobre la malla existente. Tenemos problemas de conectividad norte-sur, o sea, transversales, y tenemos también un gran flujo, una gran demanda de movilidad de oriente a occidente, porque tenemos muy concentrada la ciudad en el área del oriente, pero nos crecemos de manera muy importante hacia el occidente. Ahí tenemos dificultades para desarrollar un modelo de transporte solo concebido con el vehículo particular, porque nuestra topografía es difícil, porque nosotros somos una linealidad entre 2 ríos y el espacio para desarrollar este tipo de vías es complicado en la ciudad. Entonces debemos ocuparnos de pensar sobre todo a futuro, de un sistema colectivo de transporte más eficiente, más amigable para todos, pero por supuesto que no podemos desatender la realidad, así planteemos unas bases de futuro y seguramente tendremos que hacer algunas vías importantes y, como digo, revisar las intersecciones que hoy nos están causando tanto problema en la movilidad en la ciudad. Actualmente se están llevando a cabo macroproyectos como la Avenida de los Colibríes, la intersección entre Pinares y Álamos. También se inauguró el metro el megacable en esta administración. ¿Qué piensa usted de esos macroproyectos y qué piensa del cable que se dice que está desfinanciado? Bueno, el cable tiene un problema de recaudo, porque tiene un problema de demanda, porque la integración del transporte no se ha hecho completa. Es decir, que allá siguen al tiempo funcionando otros modos de transporte que le restan flujo de pasajeros al cable. Sin embargo, consideraciones aparte de lo financiero, que es muy importante, el cable es indiscutiblemente el hecho urbanístico más impactante de los últimos tiempos, por lo que significa para la movilidad en Pereira, sobre todo de una comuna que ha sido tan maltratada, sobre la cual hay tantos prejuicios como la comuna Villa Santana. Esa comuna que ha sido una comuna que ha permanecido apartada, que ha permanecido señalada como una comuna peligrosa, hoy en día tiene el sistema de transporte más limpio, urbanísticamente más bonito de la ciudad, y a mí me parece un hecho social incontrovertible. Es decir, que a mí me parece que ese cable tiene muchos más significados sociales y de desarrollo para la ciudad de Pereira que el tema netamente financiero, que también se puede solucionar. Yo estuve en Megabús mirando las cifras con el gerente y comprendí muy bien que hay un tema de la integración del transporte que hay que hacer para que realmente el cable sea sostenible en su operación financieramente hablando. La Avenida de los Colibríes yo creo que es una necesidad, es una vía que veníamos hablando de ella desde hace mucho, desde que Jesús, ¿cómo se llamaba? El que fue gerente de Aguas y también secretario de Jesús Antonio Bermúdez, era secretario de Infraestructura de la Gobernación. Hace mucho tiempo él y yo hablamos de ese proyecto, porque él me preguntó en un momento determinado qué vía se podía plantear al gobierno nacional y yo le manifesté que una vía por el costado norte o sur que rodeaba el río Consota, y porque era evidente que la prolongación de la avenida sur, que se suspende abruptamente en Mercaza, era muy importante dado el desarrollo que ha tenido la zona occidental de Cerritos, y porque no podemos seguir dependiendo de una sola vía que es la doble calzada, pues porque eso genera muchas vulnerabilidades para una población tan amplia como la que se ha consolidado en los últimos 20 años en ese sector. Pereira tiene una responsabilidad no solamente como ciudad, sino ahora como ciudad-región, por ser estratégica. ¿Qué piensa usted del tema de la RAP, la PLEG, para seguir fortaleciendo estos asuntos a nivel regional?
Pues la RAPTI es un organismo de planificación que intenta superar esas divisiones político-administrativas que a veces no funcionan bien en el territorio, porque hay, por ejemplo, estructuras medioambientales, proyectos de desarrollo que indiscutiblemente son regionales y superan esa estructura de los departamentos. Yo creo que como entidad de planificación ha venido haciendo una labor que hay que retomar. Desde el punto de vista de la PLE, creo que es un proyecto muy importante, es ley de la República porque fue tramitado como una ley y creo que hay que retomarlo porque indiscutiblemente por el liderazgo que ejerce Pereira, por su localización, pues juega un papel muy importante en la logística de distribución a nivel país, a nivel nacional, y esto que ya el sector privado lo muestra con mucha fuerza, pues el sector público no lo puede desconocer, más bien lo tiene que impulsar. Antes de continuamos con una pregunta de un seguidor, un saludo para don Ignacio Gómez Herrera, dice, usted como secretaria de Planeación, ¿qué piensa sobre el decreto 6047, normas técnicas de accesibilidad para personas con discapacidad? Pues yo creo que una sociedad nunca será democrática ni igualitaria si las personas más vulnerables no tienen una capacidad de movilidad fluida sobre la ciudad. Nosotros tenemos que invertir la pirámide, ¿sabes? Porque le dedicamos muchos recursos al vehículo particular. Hacer vías es muy costoso en el presupuesto, pero solamente un porcentaje cercano al 20% de las personas, de los ciudadanos, se movilizan en ese tipo de transporte. La pirámide hay que invertirla aquí. La ciudad tiene que ser segura primero para las personas que tienen movilidad reducida, después para los que caminan, después para los que montan en bicicleta, otro medio de transporte alternativo. Después debe tener un sistema colectivo de transporte para todo el mundo eficiente, amable, que la gente lo quiera utilizar. Y después vendrán los otros medios de transporte. Si a largo plazo, porque eso no es una cosa que se vaya a transformar de un día para otro, todas las ciudades en el mundo han sido prisioneras del paradigma del vehículo particular movilizado con combustibles fósiles, pero eso muestra un límite muy grande hoy. Si a partir de una buena administración se puede planificar la ciudad para que el paradigma cambie y podamos poner esa pirámide del transporte como yo la he enunciado, pues creo que haremos un gran servicio a que Pereira no se quede atrás en lo que son las tendencias, y ni siquiera las tendencias porque no es por una moda, es prácticamente una imposición que nos hacen realidades tan fuertes como el cambio climático, que están aquí, no se van a ir y nosotros no podemos desconocer. Hablemos de un tema que debe interesarnos a todos también, que es el campo. Pereira es una ciudad, como todo este territorio, muy rural. ¿Qué propone usted para que el campo esté de las condiciones que realmente requiere? Porque como muchos dicen, sin el campo no hay ciudad. Eso es evidente porque el campo suministra unos servicios de soporte básicos en valores medioambientales y en producción de alimentos, pues para que la ciudad pueda funcionar como funciona. De hecho, Pereira, que tiene una zona rural muy amplia, debe empezar a darle mucho más valor a esa zona rural, porque también con otro fenómeno que está aquí no se va a ir, que es un poco el fin de la era de la globalización económica como la hemos conocido. Nosotros necesitamos acortar las cadenas de suministro y empezar a trabajar en esquemas de mucha mayor autonomía. Y la soberanía alimentaria es el primer tema que surge, pues porque todo el mundo necesita alimentarse. De hecho, en la pandemia, por ejemplo, se vio, incluso tuvimos una movilidad completamente reducida, estábamos resguardados en las casas, pero teníamos que seguir comiendo. Es decir, que la alimentación es un tema vital para el ser humano, y una ciudad como Pereira, que tiene una zona rural tan rica, tan accesible, con unos corregimientos tan vivos, que son a su vez centros poblados, pues no puede desaprovechar esta oportunidad, y realmente necesitamos llevar adelante una propuesta que le dé valor a esa zona rural y que haga que Pereira sea una ciudad mucho más autónoma y que dependa mucho menos de, digamos, de suministros mucho más largos como los que vienen cotidianamente de la zona de Bogotá, porque además eso le quita frescura a los productos, los encarece, da, digamos, un impulso a un fenómeno muy inadecuado que tenemos en estos días, que es la inflación. Entonces nosotros sí tenemos que empezar a trabajar políticas que realmente le den valor a la zona agropecuaria que tenemos, al sector rural, y que nos garanticen ser una ciudad mucho más autónoma a futuro. Al fondo en este momento escuchamos un ruido, una bulla, alguien está y es un paro de profesores. Sí. Hablando del tema de la educación, ¿qué propone usted para que los profesores se lleven a cabo de la manera correcta, a tiempo, que haya activación de los alumnos, de los profesores y que haya una verdadera cobertura escolar? Pues la verdad es que es lamentable lo que viene sucediendo, porque ya llevamos más de un mes de inicio del año escolar y la situación no se ha mejorado en términos de las condiciones que se requieren para que los colegios puedan atender bien a los estudiantes como espacios de cuidado y protección que son.
Es decir, que no hay garantías en los contratos de aseo, que la alimentación no se ha normalizado, que faltan suministros, insumos, falta contratación de profesores. Pues esperemos que se normalice, porque realmente esto tiene un impacto social muy grande, no solamente desde el punto de vista de la calidad educativa, del cuidado de los jóvenes, porque las escuelas y colegios son unos espacios de cuidado, sino también del entorno, porque todas las personas que cuidan los menores de edad, sean madres, padres, tías, abuelas, pues trabajan. Pero si no cuentan con ese espacio de protección y cuidado que es la escuela, toda esa economía se va a resentir, la economía familiar y por ende la economía de toda la ciudad. Y ahí hay un fenómeno que no es de poca monta y al cual pues hay que hacer un llamado a las autoridades para que esto se regularice, porque realmente esto ya es demasiado, lleva demasiado tiempo sin resolverse. Ahora, nosotros tenemos un tema para actuar en la calidad y también en la deserción. Infortunadamente tenemos unos índices de deserción que en vez de ir bajando han venido creciendo en Pereira. A nosotros nos va a tocar ir a buscar a los jóvenes, sobre todo que son los que más desertan, para que por favor vuelvan otra vez al sistema y ser muy creativos para desarrollar proyectos, programas en los cuales los jóvenes que ya desertaron, ellos se puedan sentir incluidos y puedan tener también, digamos, unos programas especiales, porque a veces se sienten como a destiempo y es difícil volverlos a traer al sistema, y que tengan la posibilidad de realizar proyectos de vida, que tengan una fase de educación para el trabajo. Ahí tenemos que actuar de manera muy inteligente, porque nuestro problema ni siquiera es de cobertura. Hablábamos con un funcionario de la Secretaría de Educación que decía que los cupos están, los muchachos no se matriculan, la matrícula ha bajado de manera muy significativa. Y ahí pues tenemos un problema, es porque los muchachos no están yendo a matricularse o porque están desertando el sistema. Ahora sí, hay traumatismo para los estudiantes convencionales. Ahora imagínense para las personas de condición de discapacidad. Antes de terminar, quisiera dos preguntitas de los seguidores. Doña Dora Márquez Ureta dice: señora Marta, ¿qué opinión tiene sobre la actualidad en el área de riesgo con el Nevado del Ruiz, como también las estructuras y preparación en materia de sismos? Claro, Pereira vivió una experiencia muy dramática a partir de lo que fue el sismo de enero del 99, y con el FOREC a nivel nacional, Pereira se declaró como una zona de riesgo sísmico alto, lo cual hace que las normas para construir acá sean más rigurosas y más exigentes en tema de estructura que para otras zonas del país. Yo creo que nosotros ahí ya vivimos una lección. No creo que el problema esté necesariamente en la normatividad, que es exigente, sino en que se cumplan esa normatividad. Pereira es una ciudad con un déficit en control urbano. Aquí las normas las cumple el que quiere, porque el control urbano funciona muy mal. Y entonces las normas de construcción que hacen referencia a la sismoresistencia, pues de igual forma, porque es que usted puede ir a la curaduría, radicar un proyecto y el curador revisar que esté cumpliendo todas las normas. Ese es un paso muy importante, pero quien verifica en sitio que realmente muchas construcciones pequeñas que no están sujetas a la supervisión que surgió a partir de este tema del Space en Medellín, de estos edificios que se cayeron, hay una ley que surgió y que para las grandes construcciones exige una supervisión técnica en la construcción, pero hay muchas construcciones pequeñas que están por fuera de esa normatividad y que el Estado debería, con un control urbano eficiente, pues regular, para que no vayamos acumulando temas de mala construcción, de mala ingeniería, que Dios no lo quiera, venga otro evento natural desafortunado como un gran sismo y tengamos una tragedia en Pereira. Hamilton pregunta: precandidata Marta, ¿qué opinión tiene usted sobre la implementación de las políticas públicas en la ciudad? ¿Qué tipo de políticas? ¿La de negritudes? ¿La de discapacitados? Debe ser de discapacidad, porque Hamilton es una persona con discapacidad. Pues yo creo que hay que hacer un esfuerzo de verdad, no solamente aquí. Ayer nos decía alguien en una reunión que Pereira está lleno de políticas públicas que se han tramitado como quien tramita un requisito, pero que se vuelven ley muerta. Realmente nosotros tenemos que hacer un esfuerzo muy grande en nuestra administración por construir andenes y que esos andenes tengan una continuidad y que haya recorridos seguros. Primero, como dije, para las personas con movilidad reducida y también para las personas que caminan. Ojalá mucha más gente en la ciudad caminara, ¿sabes? Porque eso nos apunta a un montón de indicadores. Nos reduce las emisiones, nos mejora los indicadores de salud. Caminar es una actividad bastante importante para la población en términos de salud. Si uno usa sus piernas como un instrumento de movilidad cotidiana, está previniendo muchos riesgos a futuro. E incluso ustedes que tienen movilidad reducida, si utilizan la silla, están haciendo un ejercicio que les mantiene buena condición de salud, que les previene la obesidad y lo que viene aparejado a la obesidad, la diabetes y otras condiciones de salud muy complicadas para la población que es inactiva y que es sedentaria. Por lo tanto, una buena
red de andenes cumple con una cantidad de objetivos al interior de la ciudad y para nosotros créanlo que como concebimos la ciudad de esa forma, de una manera un poco más contemporánea, en donde la ciudad es más saludable, la gente tiene más opciones de moverse por la ciudad, para nosotros esa red de andenes en nuestro cuatrenio va a ser una prioridad. Bueno, en vista del tiempo vamos con la última pregunta de los seguidores y estaremos hablando de otros temas. ¿Ya se acabó? La otra pregunta dice, estaba bueno, estaba dice, chévere. usted como amiga y partidaria del alcalde actual, con un presupuesto de 1 billón de pesos, que solo Pereira tenga 16 semáforos sonoros accesibles, ¿qué piensa de ese tema? Yo creo que lo que pasa es que hay varias cosas que hay que distinguir. Pereira tiene un presupuesto de 1 billón de pesos, pero no todos son de libre inversión. Él más o menos está dividido por terceras partes. El Sistema General de Participaciones, que son unas rentas que van fundamentalmente para salud y educación y vienen muy reglamentados de cómo se pueden invertir desde el gobierno nacional. La otra tercera parte son rentas de destinación específica, como la estampilla del adulto mayor y otros que no se pueden invertir libremente en proyectos porque tienen justamente esa destinación reglamentada por ley. Y una tercera parte queda para todo el resto de necesidades de la comunidad, incluidos, un tema muy importante, los contratos de prestación de servicios que se presentan como inversión, pero en realidad muchas veces están cubriendo temas de funcionamiento. Ahí tenemos varios temas sobre los cuales actuar. Hay que conservar una planta de contratistas que sea la que realmente se necesita, donde la gente de verdad trabaje y tenga pertinencia para el cargo, sin desbordarse, porque todo lo que se desborde en los contratos de prestación de servicios va a reducir la cantidad de recursos disponibles para la inversión. Y en cuanto a inversiones tan importantes como la semaforización y semaforización que esté adaptada para las personas que tienen discapacidades de diferentes tipos, por supuesto que cuando tengamos esa red de andenes más fortalecida, pues va a ser un ítem que va aparejado, porque necesitamos que las personas con discapacidad puedan no solamente usar una red de andenes adecuada, sino tener cruces seguros para poder transitar seguramente por la ciudad. Bueno, indudablemente quedan muchos temas por tocar, el tiempo no lo permite, pero esperamos otra próxima oportunidad. Así es, con mucho gusto. Finalmente, ¿por qué debe ser usted la persona que administre la ciudad durante los próximos 4 años? Bueno, yo creo que aquí hay varios temas importantes que son la formación, la trayectoria y la probidad, es decir que cuando uno tiene un recorrido como yo de más de 22 años en temas de ciudad, en administración pública, en proyectos que tienen relación con ciudad y región, pues tiene una trayectoria que de alguna manera avala ese deseo de administrar los recursos de la ciudad y de administrar la ciudad. También creo que las personas que estén postulando su nombre tienen que tener una vocación sincera de servicio. Un alcalde no es necesariamente un gerente, aunque debe tener ciertas habilidades administrativas y para dirigir un grupo. Un alcalde es un líder que debe inspirar con el ejemplo y que tiene que tener una gran vocación de servicio porque fundamentalmente es un funcionario público que en últimas es un servidor de su ciudad y de su ciudadanía. Entonces las personas que no tengan esa vocación, que no les guste la gente, que no les guste servir a los otros, pues deberían buscar otro oficio porque realmente esto aquí es trabajando con gente, con personas todo el tiempo y priorizando las necesidades con una verdadera empatía, con una verdadera vocación de servicio. Creo que yo reúno esas cualidades, pero además esto no es algo que yo pueda hacer sola, esto debe hacerse en un grupo y por lo tanto lo que debemos es conformar un buen gabinete, llegar con las manos muy libres para poder conformar un buen gabinete, que las personas que trabajen con nosotros en el gobierno tengan formación, pertinencia y capacidad también para dirigir sus respectivos despachos y de esa forma pues poder dar un buen resultado para la ciudad y la ciudadanía, que es lo que espera todo ciudadano de sus gobernantes. Bueno, ya saben ustedes, Marta Alzate, otra opción para la alcaldía de Pereira, ya ustedes han escuchado un poco de ella, más adelante estaremos hablando más sobre varios temas importantes de ciudad. Muchas gracias, doctora. A ti, muchas gracias y a las personas que estuvieron atentas, muchas gracias por las preguntas. Si quieren hacernos más preguntas o enterarse más de nuestro proyecto, los invito a seguir nuestras redes sociales, Marta Alzate Hincapié en Facebook, en Instagram, Hincapié con H, Marta Alzate con TH, Marta_ en Twitter, también estamos en TikTok y en YouTube y ahí podrán ver cotidianamente los contenidos que subimos y poder estar al día con la actualidad de la campaña. También pueden enviarnos preguntas, yo soy la que contesto, yo contesto por las noches muy juiciosa todos los mensajes que me dejan, déjenme todas sus inquietudes, sugerencias y preguntas que con mucho gusto yo les voy a contestar. Bueno, muchas gracias. Señor. ¿Por qué no